La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Les habla Ricardo Rivera Morales. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Príncipe de Paz en Cagua y la Iglesia Evangélica Luterana San Esteban Mártir en Bayamón, las dos en Puerto Rico. Estamos ya en esta noche esperando una tormenta, Fiona, y pues decidimos grabar en el día de hoy antes de que lleguen los vientos y la lluvia, y esperando de que no se afecte mucho la isla, pero tomamos la prudencia de hacer esto en este momento para no tener que correr algún riesgo yendo hasta la iglesia mañana, y pues entonces poder preparar algo para que lo tengan y lo puedan escuchar en sus casas. Aunque sabemos que va a ser un día fuerte por la lluvia y la tormenta, esperamos pues que estas palabras sean de aliento y de esperanza, y que podamos tener tiempo también para compartir, especialmente con aquellos que a lo mejor resulten afectados, rogando a Dios que así no sea, y que pues que no se afecte nadie, o si se afecta a alguien, que podamos ir en pronto auxilio y ayudar y acompañar a todo el que necesite. Así que pues tengamos esta liturgia en el día de hoy. La palabra está a tu alcance, en la boca, en el corazón. Si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, y si crees de corazón que Dios le resucitó de la muerte, te salvarás. La fe entra por el oído, escuchando el mensaje de Cristo. Que así sea. Oremos en este día. Vamos a tomar la oración del día, y así sea. Nuevamente que el Señor sea con ustedes. Y entonces oramos. Señor Dios, tú llamas a trabajar en tu viña y no dejas a nadie desocupado. Fíjanos nuestras tareas en la obra de tu reino y ayúdanos a ordenar nuestra vida con tu sabiduría. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esto de tareas para el reino que está en esta oración que hicimos, que nos fijemos, que nos ayude a fijar en nuestra tarea del reino, es parte del ser buen mayordomo, buen discípulo, buen testigo, por la gracia de Dios en Cristo y por el Espíritu Santo. Así que eso va a estar hoy ahí, cómo seamos buenos mayordomos, en relación con la parábola que habremos de escuchar ahorita. Y invitamos a todo el pueblo a que participe, ¿verdad? Porque Dios nos llama a todos. Así que Dios nos llama a un momento nuevo. Como Dios nos va a llamar también a estar prevenidos, nos ha llamado a estar prevenidos y preparados para la tormenta, pues también que Dios nos siga llamando para compartir con todos aquellos que pudieran ser afectados, no solamente por la tormenta, pero sino por cualquier circunstancia, y en el nombre de Jesús vamos nosotros compartir esa buena nueva, participar en ese llamado de Dios a reconciliar, a perdonar, a sanar, a adelantar las causas de ese reino de Dios. Que así sea. Y dice el cántico: Dios hoy nos llama a un momento nuevo. A un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación, y es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también.
Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven, entra a la rueda con todos. Las fuerzas que hacen hoy brotar la vida, obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios quien nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Por ahí hay ruidito de la lluvia, pero continuamos grabando para ustedes en el nombre del Señor. Vamos entonces a buscar el Evangelio para esta ocasión. El Evangelio está según San Lucas, está en el capítulo 16, comenzando a leer en el verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita de la administración. No tengo fuerzas para acabar. Me da vergüenza mendigar. Ya sé qué haré, para que cuando me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y después le dijo a otro: ¿y tú cuánto le debes? Y él le respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces que en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos en medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, pues que la gracia y la paz de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sea con ustedes. Amén. En la lectura de este Evangelio de hoy, tenemos una parábola que es tradicional y es identificada como el mayordomo o el administrador que es infiel y deshonesto. Y ya eso de por sí como que dice, pero ¿cómo puede ser un mayordomo infiel o deshonesto? Un ejemplo para nosotros, ¿verdad? En realidad es que él ha sido acusado de manejar el negocio de su empleador.
O sea que ya de por sí podemos entender de que tiene que responderle al empleador que le ha confiado sus negocios, ¿verdad? Como nosotros, que Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado nuestra familia, todo lo que tengamos, ¿verdad? El regalo de vida, el regalo de todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Como dice el cántico, ¿verdad? Todo lo que tengo se lo debo al Señor, ¿verdad? Que me lo dio, ¿verdad? Pues si es así, pues la pregunta para nosotros es, ¿cómo yo estoy siendo buen mayordomo de todo lo que Dios me ha dado? ¿Cómo yo estoy siendo buen mayordomo de esa gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, ese amor redentor de Dios, esa comunión del Espíritu Santo? ¿Cómo yo soy bueno mayordomo de esa buena nueva del reino de los cielos? Estoy siendo buen mayordomo, ¿verdad? Y más bien la pregunta debe ser, ¿soy sagaz con todo eso que Dios me ha dado o le ha dado a la iglesia? Y yo, siendo parte de la iglesia, sirvo en esa buena administración de lo que Dios ha confiado para nosotros. Estoy siendo buen siervo en los ministerios de reconciliación, de sanidad, de enseñanza, de predicación. Estoy siendo buen mayordomo en las misiones, en el acompañamiento, en el servicio a la comunidad, el acercamiento a la comunidad que nos rodea, el participar de las situaciones de este mundo, compartiendo la buena nueva de Dios en el mundo o hasta lo último de la tierra. Pues estoy siendo ese buen mayordomo, ¿verdad? Entonces vemos cómo aquí pues, este mayordomo era infiel y por ser infiel es llamado a capítulo y cuando lo llaman a capítulo pues le van a quitar el empleo, ¿verdad? Y entonces él coge y llama a los deudores, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, pues que dio un marronazo a los libros de contabilidad o a las deudas para que cuadraran a su conveniencia. Algunos pues dicen que como mayordomo pues trabajaba con los bienes o los negocios del empleador, pero en su mayordomía él también cobraba intereses, ¿verdad? De esos servicios que daba a los clientes, ¿verdad? Y entonces hay algunos comentaristas que nos dicen, ¿verdad? Pues que en verdad el mayordomo, para salvar su pellejo o para quedar bien delante del administrador, después de haber demostrado y él la conciencia lo habían cogido, ¿verdad? Como deshonesto o como infiel a su mayordomo, pues tiene la sagacidad de decirle, pues espérate, toma tu factura y escribe menos, una cantidad menos. O sea, se está restando. Él le resta a esa cantidad lo que él se ganaría. A contar de que cuando a poder entregarle al mayordomo, al dueño, o al empleador, lo que le correspondía, aunque él se quedara con nada, pero haciendo eso quizás se ganaba el favor de esas personas que debían y que él le resta esa cantidad de los intereses que él cobraría, ¿verdad? O los servicios que cobrar por los servicios que daba, ¿verdad? Podríamos ver. Así que pues ahí que vemos, no es tanto que se afirme un mayordomo deshonesto o un mayordomo que tenía negocios turbios o que era corrupto, sino lo que se trata de señalar es la inteligencia, la sagacidad. Fue intrépido, fue ingenioso de verdad, ¿verdad? Entonces eso es lo que Jesús quiere resaltar, ¿verdad? No está alabando la infidelidad, la deshonestidad de ese mayordomo, sino la actitud de no claudicar, no quitarse, buscar la manera de por lo menos quedar un poco mejor. Ya había quedado mal y ya había perdido su trabajo, pero cómo quedar un poco mejor y devolver al dueño de lo que le pertenecía, ¿verdad? Y entonces pues vemos ahí como ante su seguro, aunque ya tiene un veredicto, ya va a sufrir las consecuencias
de lo que ha hecho mal, ¿verdad? Pues, y ya está viviendo la vergüenza o la miseria o la exclusión lo están cancelando de su trabajo, lo están aislando, le van a dar el castigo merecido, ¿verdad? O lo van a sacar de su empleo, en otras palabras, ¿verdad? Aquel hombre se sabía a sí mismo como un mayordomo infiel, pero mantuvo el ánimo, el discernimiento, la actitud de resiliencia. ¿Cómo yo mejoro las cosas? Ya yo sé que yo he hecho mal, pero ¿cómo yo mejoro las cosas? ¿Cómo encuentro las formas y maneras de mantenerme a flote? O quizás de ganarme el favor de algunos de estas personas que le deben y yo restarle mis servicios o restarle los intereses y quizás poder ganarme la amistad de ellos y que ellos me devuelvan algún favor y no quedarme así, ¿verdad? En vergüenza. Entonces, lo cierto es que mencionamos, ¿verdad?, cómo esta situación de los hijos del mundo versus los hijos de la luz está dado ahí en esa parábola que Jesús nos presenta. Es decir, los hijos del mundo a veces Jesús está diciendo, son más inteligentes o más listos o más sagaces o más avispados, como diría en el campo, ¿verdad? O estratégicos o son más resueltos o se desenvuelven sin miedo o ni miramiento, ¿verdad? Hacen todo eso mejor que los hijos de la luz. Entonces, como que uno se vuelve a preguntar, ¿cómo nosotros somos buenos mayordomos como iglesia? Pero podemos preguntar eso. Estamos siendo buenos mayordomos del templo, de la misión que Dios nos ha dado en esos lugares en donde Dios nos ha puesto a servir, ¿verdad? ¿Cómo somos, verdad? ¿Qué cuenta le podemos dar a Dios de cómo tenemos las cosas en la iglesia? ¿Cómo está la situación en la iglesia? ¿Cómo está esa misión? ¿Cómo está ese alcance? ¿Cómo está esa educación? ¿Cómo está ese ministerio de servicio de la iglesia? ¿Cómo estamos sirviendo a los jóvenes, a la niñez, a la comunidad alrededor? ¿Cómo estamos involucrados, activos, ¿verdad? Para ayudar, para acompañar, para sanar a los demás? Eso es la pregunta que está ahí. ¿Serán más inteligentes los hijos del mundo que los hijos de la luz? ¿Verdad? Que seríamos nosotros, ¿verdad? Serían más sagaces ellos que nosotros, ¿verdad? Que los bautizados, que los creyentes, que la comunidad de Dios o el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? Y si encontramos que eso es así, pues entonces, mire, necesitamos entonces que aplicarnos algo de lo que nos está diciendo esta parábola de Jesús a nosotros hoy también, ¿verdad? En el mundo de hoy, ¿verdad? Esto refleja, ¿verdad?, que los dichos de Jesús, por ejemplo, en Mateo 16, sed sabios como la serpiente e inocentes como la paloma, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues, la Biblia encontramos varias veces, como en esos distintos contextos, como les había dicho desde el principio, el mundo a veces significa, no todo el tiempo, pero en el mundo a veces significa las fuerzas o actitudes o los sistemas o las estructuras establecidas o institucionales a veces, o los gobiernos o las fuerzas que se oponen, que se resisten o que tratan incluso de luchar contra Dios pero aún más están también las fuerzas pecaminosas, corruptas, la adversidad, el mal, que también está todo eso es en contra de Dios, ¿verdad? Y nosotros, aunque somos cristianos, estamos en esa lucha contra el pecado y contra el mal. Y a veces cayendo en el pecado o dejándonos llevar por otras cosas o con la idolatría, por ejemplo, al final cuando se habla, ¿verdad?, de no podemos tener dos dioses. Cuando tenemos algún ídolo, sea el dinero, sea cualquier otra cosa que pongamos en el lugar que le corresponde a Dios, pues entonces no podemos ser esos buenos mayordomos, ¿verdad? Así que vemos todas estas cosas, ¿no? En ninguna manera nosotros estamos llamados a ser mayordomos o administradores o líderes deshonestos o creyentes deshonestos, ¿verdad? O no podemos ser una iglesia deshonesta tampoco, ¿verdad? Así que pues
Hay que usar la inteligencia, hay que usar la sagacidad, hay que usar la resolución decidida, valiente, como la que usó este mayordomo infiel. No es que seamos infieles, sino que usar, ¿verdad? Aprender de ser inteligentes, sagaces y resueltos, ¿verdad? Para mantenernos, ¿verdad?, en esa buena mayordomía para con Dios. Si no, Dios va a venir a pedirnos cuentas, ¿verdad?, si no somos buenos mayordomos. Así que pues hay que aprender de esto, ¿verdad?, para ser entonces para el reino de Dios, para Cristo Jesús, en el nombre de Dios el Creador, en el nombre del Espíritu Consolador, pues ser esos buenos mayordomos, ser esos buenos proclamadores, como decíamos ahorita, predicadores, maestros, siervos, levantar esos ministerios de servicio, ser esos testigos de esa buena noticia de Dios, utilizar o compartir esa gracia que Dios nos ha dado, de los dones, el fruto o los carismas del Espíritu en bien del Evangelio, en favor de las bienaventuranzas del reino, en favor de la justicia, en favor de la paz. Ser misericordiosos, ser solidarios, ser fraternales con nuestros prójimos, ¿verdad? Así que pues en ese sentido podemos ver que en cada ser humano estamos nosotros también en eso, en la lucha contra esa imagen y semejanza que ha sido distorsionada desde los tiempos de Adán y Eva. El pecado y el mal representado, ¿verdad?, al principio como la serpiente. Recordamos todo eso, ¿verdad? Y cómo a eso puede afectar nuestro crecimiento o desarrollo biofísico, psicológico, social o espiritual, ¿verdad? De manera que entonces debemos de a reflexionar, ¿verdad?, y mantenerlo perseverantes, ¿verdad?, en esa palabra, en ese seguimiento a Cristo, ¿verdad?, en esa gracia de Dios, ¿verdad? Así que si el mundo resiste esa gracia, si el mundo procede en contra de Dios, y aún así nosotros podemos encontrar que tienen sagacidad o tienen, pues como nosotros que ya vivimos en esa gracia del Evangelio y de Cristo Jesús, o de la buena noticia de Dios y del reino de Dios, pues cómo es que nosotros no podemos también ser aún más sagaces, aún más inteligentes o más sabios, ¿verdad? Y dedicarnos sin miramiento, sin miedo, ¿verdad? Sino con fe y con esperanza a esa misión amorosa de Dios, al ser compasivo, al compartir la redención de Dios, a levantar esos ministerios de paz, de armonía entre los seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos entonces vivir y que tenemos la bendición de los dones, el fruto y los carismas del Espíritu, como que nos llama, que nos sigue capacitando, que nos empodera, que nos envía y nos santifica, ¿verdad? ¿Cómo no podríamos ser buenos mayordomos con todos esos beneficios que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, para ser los seguidores de Cristo, ¿verdad?, los buenos administradores, fieles a ese llamado que nos hace Dios y ese mandato, ese envío, ¿verdad?, a llegar hasta lo último de la tierra o a todas las naciones, ¿verdad?, el bautizar, el enseñar lo que Jesús nos ha mandado a hacer, el compartir esa bienaventuranza del reino, ¿verdad? Jesús nos invita entonces a ser esos buenos mayordomos en función de ese reino, para fructificar, edificar el cuerpo de Cristo, para compartir lo que Dios tiene para el bienestar de todo ser humano, para la salud integral de todo ser humano, para lo que diríamos en Juan, la vida abundante o la vida eterna, empezar a vivirla desde aquí y ahora, ¿verdad? Cómo nosotros ser esos buenos mayordomos para que tengamos una vida de calidad, y que podamos compartir cualitativamente lo suficiente, lo sustentable, lo sostenido,
especialmente empezando por aquellos que más necesitan a nuestro lado, como los que ahora quizás puedan ser afectados por este huracán. Cómo nosotros vamos a responder en esa buena mayordomía para con Dios y ayudarles, socorrerles, compartir de lo que tenemos, ¿verdad? Si se ven afectados por la tormenta o cualquier otra tormenta que vivan nuestros prójimos, ¿verdad? ¿Cómo no responder teniendo todos estos beneficios, teniendo todas estas bienaventuranzas, todas estas promesas de Dios, toda esta gracia que Él comparte con nosotros, ¿verdad? Para ser caritativos, misericordiosos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pues el Evangelio nos exhorta a que seamos esos hijos de la luz, que nuestra luz brille en todas donde hay oscuridad, que no escondamos, no seamos como que no, si una lámpara se pone en el medio de la casa para que alumbre toda la casa, ¿verdad? Pues así, ¿verdad? Ser con el Evangelio, ser con Cristo, ser con Dios, ser con todo lo que Él nos da para el bien y compartirlo con los demás, ¿verdad? Que brille nuestra luz donde hay oscuridad. Si queremos ser fieles mayordomos, abramos nuestro ser y nuestra vida y seamos generosos con todo lo que Dios nos ha dado, compartiéndolo con nuestros prójimos. De esa dedicación amorosa, esa dedicación por lo que es equitativo, por lo que es íntegro, por lo que es de seguridad, lo que proveas para el otro, ¿verdad? Que Dios nos conceda el ser esos buenos mayordomos, de dar sin esperar nada a cambio, y así por la gracia de Cristo ser una bendición para nuestros prójimos, o ser canal de bendición, porque Dios es el que bendice, ¿verdad? Necesidad de sanación, estar ahí con esas personas que están en necesidad de sanación del corazón, del alma, o trabajar con aquel que está en miseria, en pobreza, en marginación, en opresión, estar ahí al lado del enfermo, el que está pasando por un trauma, por alguna angustia, por algún sufrimiento, y estar allí en el nombre de Jesús, clamando, orando, intercediendo, compartiendo la palabra y el Espíritu de Dios, que dé ánimo, que dé esperanza, que dé luz a esas situaciones que tengan nuestros prójimos. Compartir y aliviar el dolor de nuestro prójimo, estar al lado de aquel que necesite aquella palabra de perdón, de reconciliación y de paz. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.